Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase, donde vamos a ver clases y objetos, que son fundamentales en la programación orientada a objetos. Este tema te ayudará a entender cómo estructurar y organizar el código en C# de manera más modular y reutilizable. Te indico también que en mi repositorio de GitHub tienes aquí la URL, la voy a aumentar para que se vea bien, github.com/josecodetech, y aquí si le damos a repositorio, lo tenemos aquí, podremos acceder al repositorio de C, donde dejaré todo el código usado durante las clases para que puedas practicar con él. Si no te apareciera aquí el primero, puedes escribir aquí C y te aparecerá todo lo que contenga C, como ves aquí. Le damos y tendremos aquí los proyectos creados durante las clases, como vemos a continuación. Y desde aquí, desde Code, puedes darle y descargar todos estos archivos en formato comprimido para poder trabajar desde tu ordenador. Tendrías que darle aquí a Download Zip. Pues bien, una vez visto esto, vamos a pasar a nuestro editor, Visual Studio, y vamos a crear un nuevo proyecto para ver lo que estaba indicando con ejemplos. Desde aquí le damos a crear un proyecto. Buscamos aquí que sea de Windows y en consola y seleccionamos aplicación de consola Net Framework. Le damos a siguiente, le ponemos aquí el nombre, le voy a llamar clases objetos y le voy a cambiar la ruta. Le voy a poner esta para después subirla al repositorio. Me sitúo aquí, cambio la ruta donde voy a grabar este proyecto, donde lo voy a crear, y le doy a crear. Mientras voy explicando, la clase es un molde o plantilla que define las características y comportamientos comunes de un conjunto de objetos. En términos de programación, una clase es una estructura que puede contener propiedades, atributos y métodos o funciones que los objetos de esta clase compartirán. Objeto es una instancia de la clase. Cuando creas un objeto, estás creando una entidad que tiene las características y comportamientos definidos en la clase. Vamos a ver un ejemplo de clase y objeto. Si tenemos una clase, por ejemplo, llamada coche, cada coche que crees a partir de esta clase será un objeto. Pues bien, vamos a crear nuestra clase. La vamos a crear fuera de la clase program. Aquí tenemos las llaves que delimitan la clase program. Pues creamos aquí nuestra clase, que en este caso la ponemos pública, class coche. Abrimos y cerramos llave. Los atributos que va a tener esta clase, pues por ejemplo serían marca, modelo y año. Vamos a crearlo. Sería string marca, ponemos el get y el set, public string, y podemos poner aquí, estoy dándole al tabulador para autocompletar, pero esto lo cambio. Vamos a poner
modelo. Get y set es para obtener o cambiar ese atributo o propiedad. Lo veremos con los ejemplos. Y public int será un entero, el año. Abrimos, cerramos llave y le doy al tabulador para que me ponga getSet. El método o comportamiento equivale también como a una función. Voy a poner aquí método y aquí voy a poner propiedades. Vamos a por el método y pondría public void. Vamos a poner, por ejemplo, conducir. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave y voy a mostrarlo con un console.writeLine. El coche está en movimiento. Cierro paréntesis y punto y coma. Ya tenemos nuestra clase creada. Tengo que poner otra llave, como me indicaba aquí, al subrayarse en rojo, y ya tenemos nuestra clase. Con esto, marca, modelo y año son propiedades que definen características del coche, y conducir es un método que representa una acción que el coche puede realizar. Para crear objetos de esta clase, una vez que tenemos la clase definida, vamos a crear estos objetos basados en la clase, utilizando la clase como si fuera una plantilla. Para crear el objeto nos venimos al método main principal y vamos a poner aquí crear objeto. El tipo será coche. Vamos a poner aquí, por ejemplo, mi coche y lo igualamos a new coche. Estamos creando ya una instancia de nuestra clase coche. Asignar valores a las propiedades, por ejemplo, mi coche. Si ponemos punto, tenemos aquí con la herramienta que podemos acceder a la propiedad año, marca y modelo. Y podemos acceder también a conducir, que sería su método o función, como indicaba anteriormente. Vamos a acceder primero a marca y le ponemos aquí la marca, entre comillas, es un string. Vamos a acceder ahora al modelo. Vamos a poner aquí Corolla y vamos a acceder al año. Punto año igual, y aquí podemos poner un número sin las comillas porque es un entero. Para llamar al método conducir, ponemos aquí llamada a método. Podríamos poner mi coche punto conducir. Abrimos y cerramos paréntesis y ponemos punto y coma. Vamos a mostrar información del coche. Y ponemos console.writeLine. Pongo el símbolo de dólar para poner las variables dentro de las comillas y que se nos muestre o nos muestre su valor. Pongo aquí coche, dos puntos. Puedo poner aquí mi coche, marca.
podemos hacer lo mismo para el resto de variables. En este caso lo voy a dejar así, solo para mostrar el valor de la marca. Pulso ahora Control F5 y esperamos que se ejecute correctamente. Y aquí tenemos el coche está en movimiento y coche Toyota. Con esto acabamos de ver cómo crear una instancia o un objeto de nuestra clase coche. Digamos que tenemos aquí la clase, coche con sus métodos y propiedades. Pongo solo prop y de aquí creamos ya el objeto mi coche. Podemos crear otro objeto con otro atributo, otro más. Podemos crear los objetos que queramos, siempre partiendo de la base, que es esta clase que usamos como plantilla. A partir de ahí podemos crear todos los objetos que queramos. Bien, tenemos que ver también los constructores. Un constructor es un método especial que se llama automáticamente cuando se crea un objeto de la clase. Sirve para inicializar las propiedades del objeto. Por ejemplo, aquí hemos iniciado las propiedades después de crear el objeto. Pues bien, con lo que vamos a ver ahora, directamente estos valores se los vamos a pasar en la creación del objeto y nos ahorramos estas líneas. Directamente al crear el objeto le vamos a pasar sus valores, o si no le pasamos valores los cogerá por omisión. Vamos a ver cómo realizarlo. Nos venimos aquí a la clase y le ponemos aquí otro método. Vamos a poner aquí constructor. Este método lo vamos a poner público. Se llama igual que la clase y entre paréntesis vamos a poner los valores que hay que pasarle. Y me falta aquí int año. Ya tenemos los valores que se le va a pasar a esta clase. Y aquí ponemos las variables que van a coger el dato de lo que le pasemos por parámetro al crear el objeto de esta clase. Estamos cogiendo este valor, es de aquí, proviene de aquí, y se lo pasamos a esta variable que ya tenemos preparada aquí. Digamos que aquí declaramos las variables de esta clase y aquí les asignamos el valor que nos llega por parámetro al crear el objeto. Bien, para crear ahora el objeto utilizando el constructor para inicializar las propiedades, tenemos que hacer aquí algunos cambios. Cuando llamamos, vemos aquí que ya nos está mostrando un error y me indica que no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro requerido. Pues bien, vamos a comentar esta parte
Y ahora aquí ponemos los valores. Y vemos ya que desaparece el aviso. Y con esto podemos crear el objeto. Voy a poner otro objeto. Podemos crear todos los objetos que queramos. Ponemos aquí el punto y coma y tenemos nuestro segundo objeto. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí. Y en este caso lo vamos a hacer con el segundo objeto que hemos creado, que hemos llamado tu coche. Control F5. Vamos a ejecutar. Y vemos aquí la salida de los dos objetos, indicándonos la marca de ambos objetos que hemos creado a partir de la misma clase, y cada objeto puede tener sus propias características usando el método común, digamos, a ambos, pero aquí cada objeto tiene diferentes valores. En las propiedades hemos visto aquí que le he puesto pública. Si le ponemos public, es accesible desde cualquier lugar. Le podemos poner también private, que solo será accesible dentro de la propia clase. Y le podemos poner también protected, accesible dentro de la clase y de clases derivadas, o clases que hereden los métodos y propiedades de la clase padre, como veremos más adelante. Los métodos también podemos definirle métodos con el mismo nombre. Esto es lo que se conoce como sobrecarga de métodos, pero con diferentes parámetros. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, el método conducir que tenemos aquí. Voy a copiarlo, control C, control V. Si lo pongo tal y como está ahora, vemos que nos da un error, porque ya tenemos un método que se llama así. Pero si le añadimos aquí que este otro va a recibir velocidad, ya no nos muestra ningún error. Tenemos los dos con el mismo nombre, pero uno no recibe parámetros y nos mostrará esto, y el otro recibe un parámetro. El que recibe el parámetro vamos a poner aquí que nos muestre otro texto, y vamos a poner aquí que va a velocidad, y le podremos poner aquí kilómetros hora. Vamos a llamar a este método desde el coche 2 y le vamos a pasar, por ejemplo, aquí 120. Pulsamos control F5 y como vemos, en el primero llama al método sin parámetros, sin decirle nada, y en el segundo, que le hemos pasado un parámetro, llama al método que hemos creado mostrando la variable que le estamos pasando. Esto es lo que se conoce como sobrecarga de métodos. Para terminar esta clase, vamos a hablar de la encapsulación, que nos permite proteger las propiedades y métodos dentro de una clase para controlar cómo se accede y modifica la información.
Como vimos aquí, en esta parte, aquí estamos cambiando los valores de las propiedades directamente accediendo a su valor. Con los métodos get y set que tenemos aquí, podemos poner que esas propiedades no se puedan cambiar directamente a no ser que usemos estos métodos. Vamos a crear una nueva propiedad que va a ser, por ejemplo, velocidad. La vamos a poner privada, como indicamos anteriormente, y le vamos a llamar velocidad. Y ahora voy a poner aquí encapsulación. Pondré public int velocidad abro y cierro llaves, tabulo para el get y el set. Vemos aquí que ya me está dando un error porque el tipo coche ya tiene una definición para velocidad. Voy a poner primero el get y dentro del get, que es, digamos, conseguir u obtener, vamos a devolver velocidad. Pongo aquí el punto y coma. Y en el set abro y cierro llaves también. Vamos a comprobar que el valor que le llega es mayor o igual a 0. Y si esto es así, pondremos velocidad va a ser igual a value. En caso contrario ponemos else, pondremos console.writeLine e indicaremos aquí que la velocidad no puede ser negativa. Ponemos aquí el punto y coma y elimino este punto y coma de aquí. Comento esta, digamos, asignación de variable. Lo que estaba intentando aquí explicar es cómo la poníamos en privada. Y como vemos, me indica ahora que velocidad con el guión bajo no la tenemos declarada. Pues bien, voy a aprovechar este de aquí, lo quito y vamos a crear esta variable. Normalmente para las privadas dentro de la clase, por convención o costumbre, se pone el guión bajo. Ponemos el guión bajo delante y ya tenemos aquí nuestro método get para obtener el valor y nuestro método set. Si ahora nos venimos aquí, voy a intentar, por ejemplo, cambiar mi coche punto velocidad, le digo igual a 100 y voy a poner también mi coche punto velocidad igual a menos 25. Vamos a ver qué nos indica. Control
F5 y me indica aquí que la velocidad no puede ser negativa, con lo cual está entrando aquí. Voy a comentar esto. Y podríamos llamar aquí a tu coche punto conducir y le podría poner aquí tu coche punto velocidad. Y antes de esto voy a cambiar también la velocidad de tu coche. Vamos a poner 140. Con lo cual debería, si esto lo comento, debería pasarme a 140. Control F5. Un error, un punto y coma que no he puesto. Aquí. Vale. Pongo el punto y coma y ahora sí, control F5. Y vemos que nos muestra la velocidad de 140. Que hemos cambiado el método set y en este caso además comprobando que la velocidad tiene que ser siempre mayor o igual a 0. En resumen, la clase es la plantilla que define atributos y comportamientos, objetos es una instancia concreta de una clase, constructor inicializa las propiedades de un objeto cuando se crea, modificadores de acceso controlan la visibilidad de miembros de la clase, sobrecarga de métodos permite definir métodos con el mismo nombre pero diferentes parámetros. Encapsulación controla el acceso y la modificación de las propiedades de una clase. Estos conceptos forman la base para entender la programación orientada a objetos en C# y serán fundamentales para las próximas lecciones. Pues hasta aquí la clase de hoy, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.